Iglesia, muy buenos días. Amigos, amigas, muy buenos días. Damos gracias en esta oportunidad al Señor por permitirnos reunirnos por estos medios para seguir edificándonos mutuamente a través de la palabra del Señor. Y también damos gracias a Dios por su vida y por regalarnos estos tiempos de edificación para nuestras vidas, nuestras familias y para la iglesia también. En esta semana escuchaba en las noticias cómo la JED, Justicia Especial para la Paz, acá en Colombia, estaba haciendo un trabajo de reconciliación y perdón con las familias que han perdido sus seres queridos en medio de la guerra, y cómo estaban allí los protagonistas de la guerra que ejecutaron todos estos dolores, todos estos secuestros, todas estas muertes, y mutuamente pedían perdón y las familias perdonaban y estaban creando un espacio de paz, de reconciliación para construir una Colombia mejor. Y bueno, también la palabra del Señor nos deja unos puntos, unas directrices para que la iglesia del Señor pueda aplicar también y crear espacios de reconciliación, espacios de perdón, en las cuales los hermanos y las hermanas podamos fortalecer nuestros lazos de unidad, nuestros lazos de perdón, porque desafortunadamente somos humanos, somos imperfectos, tenemos limitaciones, tenemos debilidades, tenemos errores, no somos perfectos aún, y la iglesia está conformada por personas imperfectas como usted y como yo. Más imperfectas como yo y perfectas o imperfectas como ustedes. Y bueno, hacemos parte del cuerpo de Cristo. Es por esta razón que el Señor ha dejado estos tres punticos que vamos a analizar. Quedaron allí plasmados en el Evangelio de Mateo capítulo 18 para que los tomemos, los apliquemos y podamos ser edificados. Y si tenemos algún conflicto con algún hermano o alguna diferencia con alguna hermana, podamos aplicar estos tres puntos y podamos animarnos a la unidad, a la reconciliación y al perdón. Y dice allí en Mateo 18, 15 y 16 y 17, dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve, repréndele estando tú y él solos, y si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Dice Mateo 18, del 15 al 17. Dice el Señor en esos tres puntos la manera de cómo ir a la reconciliación. Tres pasitos. En el versículo 15 encontramos el primer paso. Si usted tiene algún inconveniente, alguna diferencia, algún problema, por decirlo así, con algún hermano o alguna hermana, el primer paso, versículo 15, ve a tu hermano. Hay que ir al hermano, hay que ir a la hermana personalmente, con un contacto visual, expresarle nuestra incomodidad, expresarle lo que hemos escuchado, cómo nos sentimos, y tratar de ir a una reconciliación, con una actitud de reconciliación, con una motivación de animar a la unidad. ¿Sí? Muchas veces vamos con otras motivaciones diferentes. Si vamos a ir con motivaciones de juzgar, de condenar, de criticar, de desanimar, mejor no vayamos. Si vamos es con actitud, recordemos hermanos, con actitud de reconciliación, de perdón y en pos de la unidad, en pos de animar a esa reconciliación. ¿Listo? Para mejorar esos lazos de amistad, esos lazos de hermandad. Si el hermano o la hermana no nos escucha, no nos oye o no la oye o no lo oye a usted, entonces dice el siguiente paso en el versículo 16, si no lo oyere, busque a uno o a dos personas maduras en la fe. Dos personas maduras en la fe. Y vaya y diríjase hacia el hermano para que pueda constar allá como un testimonio, hayan testigos de todo lo que se hable allí. Pero vamos en pos de la unidad y de la reconciliación. No vamos a buscar dos o tres personas para ir a condenar
al hermano o a la hermana que está en la falta, que está en el pecado o que está en enemistad conmigo. No, 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 no. Buscamos a dos personas maduras en la fe para ir a animar a ese hermano o a esa hermana, para hacerle caer en cuenta de su error, ¿sí? Para animarlo a las buenas obras, para animarlo a la reconciliación, para perdonar y para ser perdonados, sea ya el caso en particular. Pero vamos es para eso, para tratar de restaurar esa hermandad, esa relación, que no se dañe, que no se divida, que no se polarice, ¿sí? Y ya entramos en el tercer paso, digamos que haya negligencia de parte del hermano o la hermana y persista en su pecado, en su falla. Y dice en el versículo 17 que si el hermano o la hermana no accede a la reconciliación, al perdón, si no accede a las buenas obras de buscar una armonía, una paz con el otro hermano o con la otra hermana, entonces vamos a decirlo a la iglesia. Pero siempre con la motivación de buscar restaurar al hermano. Siempre con la motivación, repito, y disculpen que sea repetitivo, pero con esa motivación y con ese anhelo y con ese deseo de animar, con ese anhelo y ese deseo de restaurar, de poder rehacer esos lazos afectivos de hermandad. Entonces lo decimos a la iglesia y ya en conjunto con la iglesia vamos a restaurar al hermano. Se dice a exhortar, pero recordemos que la palabra exhortar tiene que ver con animar, animar a las buenas obras, ¿sí? Animar al amor, animar a la reconciliación. Entonces, pero mire que estos tres pasos no son seguidos. No es hoy hacemos un paso, hoy voy, busco al hermano, hablo con él, y si no, pues al otro día voy y con otros dos hermanos y al tercer día voy con la iglesia o entero a la iglesia el domingo y ya se acabó. No, esto tiene sus pasos, tiene su espacio, tiene su tiempo, porque estamos en oración. Antes de yo ir solo a hablar presencialmente con el hermano, debo estar en oración. Debo pedirle sabiduría, como dice Santiago, que pidamos sabiduría a Dios para que Él nos provea de sabiduría en abundancia y sin límite, para saber cómo voy a conducirme y qué palabras voy a referirme con el hermano o con la hermana que estoy en conflicto. Así que sean palabras persuasivas, palabras amables, palabras llenas de amor, palabras con ánimo de reconciliar. ¿Sí? Y así, el siguiente paso, pues vamos a dejar unos días, vamos a entrar en oración y vamos a ir con los dos hermanos o las dos hermanas maduras, que también vamos a estar en oración, orando por la hermana en conflicto o por el hermano en conflicto, y para dar el siguiente, el tercer paso, que es darlo a conocer a toda la iglesia, pues también la iglesia debe entrar en oración y entramos todos en oración, ¿sí? Para estar en un mismo ánimo y ponemos al hermano o la hermana en oración, lo bañamos en oración y así vamos a proceder a hablar con sabiduría, con mansedumbre, con, con mucho amor, con ánimo hacia el hermano o hacia la hermana que se encuentra en su error. Ya en estos tres pasos, ¿sí? Dice también Levítico 19:17 que no debemos aborrecer a nuestro hermano en nuestro corazón, y nos anima allí en Levítico 19 en el Antiguo Testamento a razonar de alguna manera con nuestro hermano. De igual manera en Deuteronomio 17:6 también dice que por boca de dos o tres testigos debemos hacer constar lo que vamos a hablar, pero para animar al hermano, ¿listo? A entrar en esa reconciliación. Y si ya el hermano en definitiva o la hermana en definitiva en conflicto no entra en razón, bueno hermanos, entonces ya debemos proceder al siguiente paso, que es, como dice la palabra en el versículo 17, si no oye a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Tenle por gentil y publicano es que, pues no es que lo vamos a expulsar, a echar de la iglesia, a cerrarle las puertas por la cara y ya.
ni lo vamos a satanizar, no, no, no. O lo vamos a entregar a las manos de Satanás y del mundo y lo vamos a echar la maldición del garabato. No, 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 no se trata de eso. Sencillamente que le vamos a, a dar un espacio o le vamos a dar un tiempo fuera de la membresía para que medite y reflexione. Lo vamos a ausentar de la membresía de la iglesia, pero va a seguir él en el proceso o ella va a seguir en el proceso de restauración. Nosotros como iglesia, los líderes, las personas maduras, vamos a estar o vamos a tener que estar visitando a este hermano o a esta hermana. Vamos a estar o vamos a tener que estar orando por este hermano y por esta hermana y tratar en lo posible de animarle a la restauración, tratar en lo posible de rescatar esa oveja, ¿sí? Recordemos la parábola de la oveja que la vimos en la anterior sesión o en el último devocional por este lado, que el pastor dejó las 99 ovejas y se fue en busca de la oveja perdida. Y la oveja perdida andaba por los montes, por allí sola, y él se fue sin importar qué tan lejos estuviese esa oveja, y hasta que la encontró, la puso en sus hombros y volvió con su oveja perdida, y se alegró más por haber hallado a la oveja perdida que por las 99 que ya tenía. Entonces, ese debe ser el sentir que debemos tener nosotros como líderes e incluso la iglesia por aquella persona que de pronto ha salido de la iglesia o ha tenido enemistad con alguno de los hermanos y se ha ahuyentado, se ha ausentado. ¿Qué debemos hacer? Debemos llamarlos. ¿Qué debemos hacer? Debemos restaurarlos. ¿Qué debemos hacer? Debemos buscarlos. ¿Qué debemos hacer? Que nuestras oraciones personales y las oraciones de congregación como iglesia, debemos nombrarlos, debemos recordarlos en nuestras oraciones y orar por estos hermanos y hermanas que hoy no nos acompañan en nuestra iglesia, por A, por B o por C. Y están allí, y están de pronto esperando, no sabemos si están esperando que nosotros vayamos, les restauremos, les preguntemos, hablemos por ellos, cómo están, cómo se encuentran. Están ávidos de tener comunión, de tener ese abrazo genuino, restaurador de los miembros de su iglesia, de su comunidad. Entonces, hermanos e iglesia, lo que nos habla este texto es, y nos anima, es a estrechar lazos de reconciliación, a extender lazos de restauración, a extender esos lazos de comunión en pos de la unidad, en pos de ir por aquellos que se han apartado de la grey, porque han tenido diferencias con algunos hermanos o con algunas hermanas, o porque por medio de esta pandemia, por todos estos cambios que han sucedido en el mundo, en las diferentes naciones del mundo, se han apartado. Los cambios tecnológicos, todos estos cambios económicos, las diferentes crisis, las personas, los hermanos, hay algunos hermanos que se han desanimado, hay algunos hermanos que se han apartado, y nosotros como iglesia que estamos allí, tenemos la responsabilidad moral, ética y espiritual de ir y buscarles a ellos, aún por aquellos que han tenido diferencias con nosotros y que se han apartado, o que están allí en la congregación y siguen teniendo diferencias con nosotros. Y el Señor nos deja estipulado en su palabra que debemos aplicar estos 3 pasos. Ir a ellos, ir a la fuente de la discordia, en pos de la reconciliación, de la unidad, del ánimo, de animar, de amar, de perdonar. Y si no, voy con otras 2 personas maduras, con otros 2 hermanos, para poder hacerlo, para tener más respaldo. Y si no me es suficiente, voy con toda la iglesia para poder tener más respaldo en restaurar, en amar y atraer. Y si por aquellos que no están en nuestra congregación y están afuera del redil de la iglesia, están desanimados, también vamos con la iglesia, o vamos con 2, o voy yo solo, en pos de la restauración, en pos de atraerlos, en pos de restaurar, de reconstruir esos lazos de hermandad
que Dios ha dejado en su iglesia en cada uno de nosotros. Hermanos, que el Señor nos dé sabiduría, que el Señor nos guíe y nos dé fortaleza para que podamos aplicar estos 3 pasos dentro de su iglesia y aún fuera de ella. Para la gloria y honra de su nombre, oramos en el nombre de Jesús. El Señor nos continúe bendiciendo a todos. Amén y amén. Padre, a ti la gloria, Señor, y gracias por este tiempo tan hermoso, esta reflexión. Gracias por estos pasos de restauración y de reconciliación que tú dejaste allí en Mateo 18, específicos para que podamos estrechar lazos de perdón y de reconciliación con nuestros hermanos en medio de tu iglesia. Ayúdanos a ponerlos por práctica, ayúdalos a grabar en nuestra mente, en nuestro corazón, y darnos el poder, Señor, por medio del Espíritu Santo, de poder obedecer lo que tú has dejado allí. En el nombre de Jesús, damos la gloria y la honra. Amén. Amén. Muchas gracias. Bendiciones del Señor.